Así es que vamos a hablar en esta serie de que el Espíritu Santo es la presencia y la vida eterna del Padre en Cristo y en sus hijos. Bien enseña la Escritura que el Espíritu Santo, en el momento en que Cristo cumplió con la ley al bautizarse, vino, ¿verdad?, sobre Jesús. Y luego Jesús fue probado y el mismo Satanás, no un demonio, el mismo Satanás lo probó en el desierto y dice que él regresa de esa prueba lleno del Espíritu Santo de Dios, porque en Cristo está el Padre, que es el Espíritu Santo, la presencia divina, y el Hijo son uno solo. A veces dividimos y decimos Trinidad, pero en realidad la Biblia enseña que Dios es espíritu y que se hablaba del Espíritu Santo de Dios, esa persona, y que Cristo es el Hijo, y el Hijo y el Padre se funden de manera espiritual. Por lo tanto, Génesis capítulo 1, verso 2, la parte B, dice que, ¿verdad?, el Espíritu Santo en la primera creación, porque debemos de entender que la eternidad es la primera fase de creación. En la eternidad todo era espiritual. ¿Sabes por qué mucha gente no puede entender al Espíritu Santo y no puede conocer más profundamente las cosas del Espíritu? Porque todo lo vemos de manera literal y tangible. Pero la Biblia enseña que hay un mundo, un área, una esfera, una dimensión, o como usted quiera llamarle, que es espiritual. Y si es espiritual, no se puede ver con los ojos naturales, porque tiene otra dimensión. Y por eso Cristo hizo grandes promesas acerca del Espíritu y también enseñó acerca de eso. Entonces nos dice la Escritura que el Espíritu en el principio, en la eternidad, se movía en el aire. Diga conmigo, el Espíritu tiene la capacidad de tener otra dimensión. Trate usted de caminar en el aire. Bien. Y dice que se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, ¿qué tipo de aguas eran esas? Diga conmigo, aguas eternas. Esas aguas eternas, desde ya te lo digo, representan a Cristo. ¿Bien? Y usted se puede imaginar esto, el Espíritu rozando la superficie del cuerpo de aquellas aguas eternas. Si nosotros vamos a imaginarnos cosas, ¿usted se acuerda de los 4 fantásticos? Uno era piedra, el otro fuego y había uno que era agua, ¿verdad? Entonces, cuando yo me imagino lo eterno y celestial, yo sé que no es un agua natural, sino espiritual. Algo que no es líquido, que yo no sé de qué manera es, pero Dios es así en la eternidad. Y cuando pensamos en la potencia de esa agua espiritual, ¿verdad? No sé qué venga a su mente, si vienen las cataratas del Niágara, si viene el Atlántico, o que venga a su mente como una ilustración de que allí, en la eternidad, Dios se movía sobre torrentes de agua. Esta agua habla de la vida, porque cuando Él creó en la creación a todas las cosas que creó, le dio imagen de vida. ¿Bien? Y la vida misma del agua, si usted lo ve en lo natural, usted va a sembrar algo o usted va a reproducirse o cualquier cosa que pase en la naturaleza, el agua es el elemento que le va a dar vida, va a abrir la coraza de una semilla, va a hacer que se abra para que pueda nacer. Y hay muchas ilustraciones en la Biblia que nos habla acerca
de la vida de esa agua, de la vida que imparte el agua espiritual. El espíritu en la Escritura está ilustrado a través de distintas comparaciones. Y el agua que salta para vida eterna es una de ellas. Entonces, Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere que me haga experto en reconocer los dos tipos de aguas. Hay un agua que existió por siempre, que habla de Cristo, eterna, y hay un agua que Él creó como reflejo, como ilustración de lo que hay en el cielo. Entonces, si vamos a la ilustración del Espíritu Santo de Dios moviéndose en el agua, el Espíritu y el agua de vida tienen la misma esencia. ¿Bien? Impartir vida, limpieza, purificación. Y entonces Dios quiso encerrar su identidad en estas ilustraciones. Él quiso hacerlo así. ¿Y quién le dice no lo hagas así si Él es soberano? Pero ¿qué sucede? Cuando usted escucha canciones en la radio, cuando usted escucha hasta predicaciones, pareciera que no se les ha revelado el agua espiritual y solo conocen el agua que es natural. Entonces siempre tienen sed, dame más, dame de tu espíritu. Ya te lo dio, ya te dio el agua, ya te dio la salvación. Entonces, quien escucha eso, su cerebro va grabando aspectos que son erróneos, porque no hay la revelación que corre el velo detrás de los símbolos. Y para buscar esto es importante que en esta serie que habla del Espíritu Santo, usted conozca desde el principio quién es esa presencia, cómo se manifiesta en la eternidad, que es diferente a cómo vemos o pensamos que es. Entonces, cuando vemos esta esencia, entendemos que hay un agua que es espiritual y eterna y hay otra que es física. Génesis 1, 6 al 8 dice, entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas. Recuerden que a principio en el verso 2, la escritura comienza diciendo que el mismo Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿En qué contexto está escrito eso? En la eternidad, antes de crear. Una cosa es el agua eterna antes de la creación del mundo y el agua natural, y otra es la creación de las cosas físicas. Bien, que tienen un paralelo, que se parecen, que ilustran algo espiritual, sí, porque tiene la esencia de identidad de aquel que lo creó. Pero lo que es físico no significa que hay que adorar eso o que hay que depender de eso, sino del que es espiritual. Y eso es lo que se hace difícil entender y comprender. Pero cuando ya vamos creciendo en el conocimiento de Cristo, las cosas se van acomodando en nuestra mente y en nuestra manera de acercarnos a Él. Dijo que haya un espacio, después que vemos lo celestial, Él está allí, dice que haya un espacio entre las aguas, dos aguas diferentes, para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Las aguas de los cielos son espirituales, no tangibles. Y Él crea el agua de la tierra que conocemos como el mar. Ella tiene una sustancia líquida. Bien, usted la puede tomar con las manos, aunque no la puede mantener en las manos. Se le va a ir corriendo, ¿verdad? Si no tiene un envase. Entonces, eso fue lo que sucedió y Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. El espacio que vemos cuando miramos hacia arriba, ¿verdad? Es el cielo. Cuando miramos hacia abajo, en la tierra hay aguas naturales
creación divina. Pero detrás de ese cielo, más allá de lo que podemos alcanzar ver, usted se monta en un avión y usted dice, es que esto nunca se acaba. ¿Estoy a cuántos pies? 3,000, 4,000 pies. Pero es que todavía hay más. Suben los cohetes, van a las galaxias, a las estrellas y aquello y lo otro. Ven la luna, pero jamás alcanzan ver el trono celestial donde habita la eternidad divina. Y desde ese lugar a Dios le place revelarnos la presencia divina que es espíritu. Y leímos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entendemos que existen dos tipos de agua, ¿verdad? Que la Biblia nos enseña. Las aguas celestiales, más allá del sol. Y las aguas naturales, las que conocemos. La Biblia enseña que el hombre natural, que solo opera con lo que ve y con lo que puede contactar, existe, no comprende las cosas del espíritu. No las puede entender, porque él es natural, físico, orgánico. Y es más, no solo no las entiende, sino que piensa en sí que eso es una locura. Para muchos que podrán estar escuchando este mensaje dirán, eso es una locura lo que ella está diciendo. Yo no entiendo eso. Y que un agua celestial y un agua terrenal, agua es agua. Claro, porque lo que está diciendo la Escritura es que el Espíritu de Dios, que la naturaleza de los celestiales es espíritu. Pero como lo que conocemos es natural y el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu a menos que el Espíritu more en él para revelárselas. Entonces, es distinta el agua de la tierra del agua, ¿verdad?, que conocemos como espiritual. Las aguas de vida espiritual y la creación de las aguas naturales tienen una dimensión que se parecen, pero no son iguales. Bien, Dios vio que era bueno y dice Génesis 1:9 al 10, entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo, refiriéndose al mar, se junten en un solo lugar. Las creó, pero dijo que se junten en un solo lugar porque él había creado el globo terráqueo, estaba sin forma. Y cuando él juntó alrededor de la tierra el agua, todo comenzó a tener una forma para que aparezca tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. ¿Usted se imagina el poder de la palabra? Yo no sé, yo vivo frente al mar. Y me quiero comprar un telescopio de eso. Porque veo los cruceros pasar, veo los veleros, todo eso, y me gusta tanto. Pero se ven de lejos. Sin embargo, muchos podrían pensar, el barco está cerca, él va por toda la orilla. Pero usted sabe la inmensidad de ese mar, del océano Atlántico en el cual estamos ubicados. Es tan inmenso que nuestros ojos naturales nunca los podrán alcanzar ver. Entonces, cuando el poder de la palabra espíritu declara, no es cualquier cosa, mi amado, mi amada. Son cosas en la inmensidad del espíritu. Imposibles de poder conocer de manera literal. Por eso nosotros cuando juzgamos las cosas, las juzgamos de acuerdo a lo que tocamos y vemos. Pero estamos hablando de una dimensión diferente. Si usted tiene el Espíritu de Dios,
cuando lee esa palabra, pueda alcanzar, imaginarse, como cantaba la canción de Geli que me gustaba tanto, puedo imaginarme. Bien. Entonces, Dios vio que todo era bueno y era bueno porque la naturaleza de la creación de este mundo tiene características que representan, se asemejan y hablan de aquel que la creó. Es decir, todo lo que Dios creó natural aquí en la tierra tiene un espejo de lo que significa el cielo. Lo único que aquí es diferente, es tangible. ¿Bien? Pero en el cielo es espiritual. Y estas cosas naturales van a significar aspectos bien importantes que Dios quería que conociéramos a través de las ilustraciones de las cosas que Él creó aquí en la tierra. Por eso es que dice la palabra, los cielos cuentan, la naturaleza cuenta, la gloria de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Por qué cuenta la gloria de Dios? Porque en la naturaleza tiene aspectos que nos revelan cómo es Dios. Entonces, la misma naturaleza cuenta la gloria de Dios. Por ejemplo, aunque la naturaleza fue creada de una materia distinta, esta naturaleza le rinde, mira, escuche, mérito exclusivo al Eterno. Que trate a un científico de crear un flamboyán. Una hoja que se seca, como me dijo el Señor un día, y se la lleva el viento. Que trate de crear solo con su palabra. Imposible. Por eso es que la misma naturaleza, siendo como es, está contando que hay una gloria mayor, que hay algo que es exclusivo, que ese mérito solamente lo tiene el que creó todas las cosas. Vamos a darle un aplauso a ese poder espiritual que va más allá de lo que concebimos. Entonces nadie más podía crear tanta diversa belleza. Cada una de ellas contiene su ciencia, su biología. Tienen ciclos. Oh, mi Dios, que es tan grande, imposible de explicar. ¿Y por qué me tomo unos minutos para que usted pueda reflexionar en esto? Porque es importante que usted siempre tenga en mente que una cosa son las aguas celestiales, que son espirituales, el poder de Dios, que es celestial, y otra cosa, lo que Él creó en la naturaleza, que de hecho lo creó de esa forma para que pudiéramos entender que solamente la gloria la tiene Él y que nadie en este mundo puede crear lo que Él ha hecho. Qué tremendo es nuestro Dios. Si queremos conocer al Espíritu Santo, que de esto se trata el tema, lo primero que debemos entender es que el Espíritu Santo es ese que dice Génesis 1:2, que se movía, dice el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Quién es el Espíritu Santo? Diga conmigo, es Dios mismo. Porque cuando lo dividimos como si fueran tres cosas diferentes, no podemos entender la deidad divina. Creemos que uno está por aquí, el otro está por allá. No, no se trata de eso. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Espíritu de Dios es Dios mismo, el Espíritu Santo. Si tú quieres saber qué es lo que has recibido, tú has recibido una presencia divina. Una presencia que se llama Santo. Y por eso, quienes no se comportan correctamente en su manera de pensar, el Santo los ama. Y como los ama, los corrige. ¿Y quién puede en contra de ese poder que te estoy hablando tan grande?
Nosotros somos como un granito de arena. Bien. Si queremos conocer ese Espíritu Santo, al ser espíritu que se une con el agua, que está allí en el agua, que también es espiritual, transparente, se ve como agua, pero es transparente, tiene un cuerpo, pero es espíritu. Bien. Entonces, estamos hablando de algo que es poderoso. La iglesia ha subestimado el poder de Dios porque lo que escucha acerca del Espíritu Santo está en una cajita de acuerdo a lo que ellos ven. Es como un elefante. Si ellos experimentan y son ciegos y le dicen, vas a experimentar el elefante. Y dicen, ¿qué es el elefante? Es algo muy grande. Ok, pues tócalo. Y lo llevan con los ojos vendados y lo primero que toca es el pie del elefante. Y otro viene y le toca la barriguita, bien bonita, fofita. Y otro le toca la trompa. Y así otro le toca las orejas, que son muy grandes. Y si, utilizando esta analogía, tenemos una perspectiva de cómo Dios, ¿verdad?, se ha revelado a nosotros por su palabra primero, pero cómo la gente interpreta a su manera cómo es el Espíritu Santo, unos van a decir que son como los pies del elefante, porque lo que han experimentado es eso. Unos van a decir que es como la oreja. Y unos van a decir, es todo amor, fofito como su barriga. Y otros van a decir, muy flexible como la trompa, aunque áspero. Pero la única definición de quién es Dios y cómo es Él, la tenemos en la Escritura. Lo que pasa es que las enseñanzas no están siendo tan efectivas como para que la gente entienda que lo que no vemos, el Espíritu, las cosas del Espíritu son más reales que las que estamos viendo. Y por esa razón, Satanás y el enemigo de las almas tiende a crearle trampas porque no están enfocados en las cosas del Espíritu. Así es que Jesús utiliza un lenguaje celestial cuando viene aquí a la tierra. Cuando Jesús utiliza un lenguaje celestial, está hablando de lo que Él conoce que es celestial. ¿Bien? Y cuando Él trata de enseñarlo o hablarlo a las personas que le rodean, ellos no entienden. Ni los judíos que eran expertos en la ley y conocían tantas historias de la Biblia, no entendían a Cristo. Le decían, este hombre está loco. Mira lo que me está diciendo. Porque eran literalistas. Todo lo interpretaban de manera literal. Porque para concebir las cosas del Espíritu Santo hay que tener el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y ese es el principio de todo. Y el Señor dijo, recibiréis poder. ¿Por qué digo que muchas veces nosotros, la iglesia, hemos subestimado al Espíritu Santo? El Espíritu Santo, un poder que no tiene límites. Es celestial, es espíritu, no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Y Cristo habla con algunas personas y utiliza este lenguaje celestial que es espiritual. Pero la gente lo único que ha visto es que lo natural. Y entonces confunden las esencias. Y cuando tú confundes la esencia, confundes la verdad. Cuando confundimos las esencias de qué es natural a lo que es espiritual, estamos confundiendo la que es verdadera.
¿Bien? Entonces, no es que vamos a ser como los espiritistas, como que todo es súper. No, eso se llama misticismo. Eso es otra cosa, eso es un problema que a veces hay demonios allí. Estamos hablando de algo que te ha completado, que te hace sentir confiado, que ha venido a tu vida para transformarla. Porque Él mismo es vida. Entonces, en algunos encuentros especiales con personas, Jesús, por ejemplo, y ustedes saben que este es uno de mis temas preferidos, lo que tiene que ver con la verdadera adoración y todas estas cosas. Pero Jesús se encuentra en Juan capítulo 4 con una mujer. ¿Y por qué Él escoge esa hora a las 3 de la tarde? Escoge una mujer que no era visto con buenos ojos, es que un hombre se sentara a hablar con una mujer. Pero Él escoge a esta mujer para revelarle aspectos que son celestiales, para revelarle verdades que ella no conocía. Y por eso Jesús le dice, si tú conocieras quién es el que está frente a ti, porque ella no conocía, no tenía noción, ella solamente sabía de la religión que practicaban los samaritanos. Y en el verso 14 le dice, todos los que beban del agua, porque Jesús se presenta allí con sed y le dice, dame de beber. Entonces ella le dice, ay, tú eres hombre y mira, el pozo está hondo, búscate el balde tú. Ella era medio desafiante. Yo no sé cuántas mujeres aquí somos así. Como que razonamos, pero ¿por qué él hace eso? Bien. Y el Señor le dice, si tú conocieras quién es el que te pide de beber, mira, tú saldrías corriendo a servirme. Porque soy el eterno, el creador, el que todo lo puede. Bien. El que tú tratas de adorar, pero no sabes cómo adorarme porque no me conoces. Me tratas de adorar a través de las figuras que te han enseñado, de lo que te han enseñado en tu casa, pero eso es una mentira. Lo que te ha enseñado la religión, eso es una mentira. Yo soy el que soy. Entonces dice, yo quiero que tú me des del agua, pero yo quiero decirte que yo no necesito esa agua. La que necesita agua eres tú. Y entonces le dice, todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Si usted lo analiza en lo natural, el agua de aquí de la tierra, usted dice, ¿cómo es eso? Si yo tomo agua y ya a las 3 horas tengo que tomar un vasote más. Y los que no toman agua, tomen agua. Porque el agua natural no sacia, solo sacia por un poco de tiempo una sed natural. Pero la sed del espíritu que esa mujer tenía era distinta, era la sed de un agua diferente, de un agua que es celestial y eterna, de un agua que venía a purificar, a salvar, a libertar, a sanar. Un agua poderosa, porque es espiritual y viene del Creador por el Espíritu de toda la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Usted podrá multiplicar y tener en su mente alguna idea. Bueno, son billones de años. Bueno, dice la Biblia que eso es para siempre. Bueno, es que no, es algo intangible que no podemos, porque Dios ha existido siempre. Así que la eternidad no sabemos cuántos años estaba allí cuando Dios decide crear. Dele hacia atrás, no podemos. Diga conmigo, porque donde la Biblia habla, nosotros hablamos. Y donde la Biblia calla, hay que callar. ¿Bien? Entonces, vemos que esa agua se convierte, dice Jesús, en un manantial. Si tú tomas del agua que yo te voy a dar, esa es la verdadera agua, es la celestial, no la terrenal. Entonces Jesús está aquí hablando de dos tipos de agua, al igual que Génesis 1. Y Jesús le está presentando el agua eterna, el agua que realmente da una vida.
Aquí en la tierra tomas agua y tienes vida natural. Le echas a las matitas agua y tienen vida natural. Pero estamos hablando de otra dimensión. Y si tú puedes entender que existen dimensiones que se llaman celestiales, porque son eternas y van más allá del entendimiento humano y el raciocinio, podrás entender que la esfera del espíritu es una esfera poderosa. Por eso él le dijo a la mujer ante la muerte, cuando muere Lázaro, le dice, ¿habrá algo imposible? ¿Habrá algo imposible, dijo Cristo, para mí? Si se murió, muerto está, tiene 4 días y es de ya. Pero habrá aún así algo imposible para mí, que soy el creador, que soy espíritu, que soy poder de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo tú ves a Dios? Te pregunto, ¿cómo ves el espíritu? ¿Como algo débil? ¿Como algo que entra y sale? ¿Como algo que ni siquiera conoces? ¿O puedes entender que Él, así como se quiso revelar a la mujer samaritana llena de pecado, de desvirtudes, de problemas, era criticada, era marginada, tenía una vida de coge y deja, uno hoy, otro mañana, otro después, insaciable? Y Jesús veía la falta de saciedad espiritual, que era la real que tenía esta mujer, buscando en compañeros consensuales aquello que solamente el Espíritu de Dios puede llenar. Si usted puede entender que a usted no lo llena alguien más, no lo satisface alguien más que la salvación de Cristo y de esa agua, usted va a seguir buscando diferentes pozos. No tiene que ser una persona. Diferentes pozos para saciarse de esa agua. Chinchorrear todos los fines de semana. Apego a los hijos, apego exagerado a los hijos, apego al marido, apego hasta al vecino. A ver si eso me hace estable. Yo necesito estabilidad. Mire, lo que usted necesita es al Espíritu de Dios y a Cristo, porque es el único que podrá saciar la sed espiritual. Y estamos hablando de espíritu a espíritu. Lo espiritual solamente lo puede llenar su agua de vida. Solamente puede prosperar internamente con su agua espiritual de vida. Alineemos lo espiritual, el agua espiritual, a nuestra necesidad espiritual que solamente Él puede llenar. Y esta mujer era una mujer común, como los problemas que muchas mujeres en el día de hoy y en el antaño también han tenido. Entonces, le dice, no, tú estás equivocada. Solo yo doy agua, porque la agua que yo doy va a brotar como un manantial, es decir, te va a dar vida. Los manantiales tienen corrientes de vida y fluyen. Creando saciedad, brotando con frescura, dice Cristo, dentro de ellos. Diga conmigo, el Espíritu está dentro de ellos, dentro de nosotros. Es el agua de vida. Amén. Porque es el que vendríamos a recibir el poder de Dios. ¿Bien? Y dice, y ese poder les da vida. Esa agua les da ¿qué? Vida eterna. En otras palabras, el Espíritu Santo es la aplicación, ¿verdad? En nuestro espíritu, somos espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu solamente se puede llenar con las cosas espirituales. El alma, que es este estuche, nuestra mente, el alma es bastante complicada. Y entonces a veces buscamos llenarnos
en cosas del alma cuando la necesidad que tenemos es espiritual. Cuando esta necesidad espiritual se llena, todo lo demás se balancea. Y usted aprende a esperar en Dios y no querer hacer usted la obra y no empujar las cosas, porque usted aprende a esperar en Él, como decía la canción. Amén. Y a saber que Él tiene tiempos perfectos y que todo lo tiene bajo su soberana voluntad. Entonces, vivir en el Espíritu tendrá que ver con haber tomado de esa agua que es espiritual y eterna y es celestial y es perfecta. Entonces, ella jamás se imaginaba que esa agua que Él le daría se trataba de la entrega de su cuerpo. Volvamos al principio. Génesis 1:2. En el principio, en la eternidad, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando usted puede ver en esas aguas a Cristo y la obra redentora que limpia, que llena y satisface, usted puede entender que el Espíritu de Dios y Cristo estaban en un solo sentir, moviéndose en un solo propósito, conociéndose y viviendo en gozo uno con el otro. Espíritu. Entonces, el verso 23 al 24 dice, pero se acerca el tiempo, le está diciendo Jesús. Ella no lo entendía. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo? Tú estás adorando a través de cosas que la religión judía ha plasmado, ¿verdad? Tenía un candelero, había un templo, el lugar santísimo, había el propiciatorio, el arca, estaban los panes sin levadura, había allí una puerta, había un animal que sacrificaban constantemente y eso era la rutina religiosa que existía en la mente de aquella mujer. Lo que había conocido en la religión y para ella esa era la perfecta verdad. Pero Cristo le está diciendo, ellos a mí no me están adorando, ellos están adorando al ritual, a lo que han aprendido a hacer desde pequeños. Pero eso no es una verdad. La verdad, eso ilustraba lo que mi obra de salvación, eso era una ilustración, eso era terrenal. Pero la verdad es lo espiritual y el espiritual verdadero soy yo. Por eso dice que no hay otro lugar y otro camino y otra verdad que no sea Él mismo. Pero las personas que no pueden entender tratan de buscar algo que le haga un contacto aquí en la tierra, ¿verdad? Para entender las cosas. Y entonces Dios le dice, mira, tu adoración no es verdadera porque no te ha dirigido a mí, no me conoces. Y el Padre busca personas que me adoren, que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. En espíritu porque es la presencia que iba a venir a morar y la verdad es Cristo que vino, es el agua de vida eterna que vino a limpiarnos de todo pecado. Entonces, cuando Cristo vino, se presentó como la verdad en esencia. Lo veían en carne y no podían entender que era el Hijo de Dios. Pero Él les dice a esta mujer que Dios es espíritu. Por lo tanto, Él es un espíritu eterno que vino a morar dentro de un cuerpo natural. Y hasta el día de hoy, la gente cuando habla de Cristo, lo ven en la cruz, un cuerpo de carne, sufriendo allí. Y han plasmado y han dejado allí esa imagen cuando Cristo resucitó y es vida y es espíritu. Hasta uno de los discípulos incrédulos, llamado Tomás, te voy a meter la mano en el costado a ver si eres verdad, que eres espíritu resucitado. Entonces, ¿cómo vemos, cuál es la imagen que tenemos del Espíritu Santo cuando oramos, cuando leemos la Escritura, cuando decimos buscarlo? ¿Qué imagen nos viene? ¿La que del cuerpo que está crucificado? Él ya no está ahí.
Él vino a lavar una cruz con el agua de su sangre. Y la cruz éramos nosotros que vivíamos bajo la maldición del pecado. Pero Él con su sangre les dio vida. ¿Qué imagen tenemos? ¿Besando una cruz que habla de la maldición? ¿Cargando cruces? La cruz que vamos a cargar es la que en esta vida significa las aflicciones, las enfermedades, los quebrantos. Pero Él dijo que como nos iba a dar el Espíritu, que confiáramos en ese Espíritu. Porque Él venció, el que tenemos dentro nos lleva a vencer. Bien, Él nos daría ese poder del Espíritu que entonces nos permitiría conocer los aspectos que son espirituales y ello nos va a elevar en una revelación. Esta mujer no tenía revelación de Cristo, no podía ver más allá de lo tangible, de lo natural, de lo físico. Y eso era lo que había en su mente. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu es agua, vida y revelación. Te deja conocer y ver las cosas del Espíritu que Él quiere enseñarte para que tu vida sea distinta, para que tu vida sea transformada en verdades, para que tu vida tenga aquello que se llama estabilidad. Porque es espiritual y supera las cosas de este mundo y los sufrimientos de esta tierra. Conocer al Espíritu es saber que nos refugió en Él, que nos abrazó con su amor y con su vida, y que de allí, dice la Escritura, nadie nos puede sacar. Aleluya.